Bueno, y comencemos ya con nuestros temas para hablar de la hipertensión, una enfermedad que es muy recurrente, pero que también es una de las que más complicaciones trae cuando hablamos del tema del COVID-19. Y para hablar de este tema nos acompaña en el estudio el doctor Julián Aristizábal, médico internista y cardiólogo también. Bienvenido, gracias Muchas por gracias, acompañarnos. muy amable, gracias por la invitación. Ahora, ¿la hipertensión es de pronto una de las enfermedades que más presencia tiene en la población colombiana? Ese punto es muy importante porque uno algunas veces se cuestiona por qué hablamos tan poco de hipertensión arterial sabiendo que es tan frecuente. Si uno hace estudios de poblaciones se da cuenta que en Colombia alrededor de 1 de 4 personas puede tener hipertensión arterial. En algunos países puede ser 1 de 3 personas. El problema es que muchas de esas personas no saben que tienen hipertensión arterial, por lo tanto no están tratadas. Y eso implica que tú vas a ver las consecuencias de la historia natural de la enfermedad, cómo la enfermedad va a afectar a una persona en sus diversos órganos o sistemas porque no ha sido tratada. Cuando nos damos cuenta que es hipertenso y ha ocurrido algo que llamamos daño de órgano blanco, es decir, después de mucho tiempo sin tratamiento, la hipertensión puede afectar corazón, riñones, sistema cerebrovascular, y eso va a traer consecuencias que son difíciles de modificar en ese momento. Doctor, ¿es una enfermedad que es hereditaria o viene por el tema del sobrepeso, de los hábitos alimenticios y hábitos de vida en general? ¿O a qué, cómo se manifiesta? Mira, es muy importante esa pregunta, ¿por qué? Porque la hipertensión arterial podría verse como una enfermedad multicausal. O sea, hay múltiples circunstancias que influyen en que una persona sea hipertensa. Sin duda hay personas que son hipertensas desde edad temprana y en esa podríamos hablar de hipertensiones secundarias. Cuando una persona de edad muy joven, usualmente por debajo de 40 años es hipertensa, uno trata de buscar qué situación está explicando esa enfermedad. Pero la mayoría de personas tendrán una hipertensión que llamamos hipertensión esencial, en la que confluyen múltiples circunstancias. Y el llamado es no solamente hablar de hipertensión, sino de riesgo. ¿Por qué? Porque cuando tú sumas hipertensión, obesidad, diabetes, por ejemplo, dislipidemia, entonces te estás enfrentando a un problema muy serio de riesgo cardiovascular. Es silencioso, o sea, porque uno no tiene ningún síntoma entonces. Así es, la hipertensión muy frecuentemente es silenciosa. Entonces, una de las cuestiones que las organizaciones de salud, no solamente en Colombia, sino en el mundo, sugieren es, si tú no sientes nada, pero tienes al menos 50 años, deberías ir donde tu médico para hacer una tamización de la enfermedad. ¿Que a partir de cuánto se está hablando de hipertensión? Porque es que puede haber diferentes factores que puedan cambiar la presión. Mira que la pregunta que tú haces es bastante difícil si lo quieres. ¿Por qué? Porque con el ánimo de detectar más gente, algunas organizaciones bajaron un poquito el corte donde decíamos que es hipertensión. Sin embargo, eso tiene implicaciones para tratar las personas. Entonces, actualmente aceptamos en un consenso reciente de hipertensión que hablamos de hipertensión arterial por encima de 140 la sistólica y 90 la diastólica. De allí hacia arriba hablamos de hipertensión. Y el siguiente paso es hacia dónde deberíamos llegar, cuál es nuestra meta. Entonces tú tienes que decir, depende. Si tú eres hipertenso y diabético, hipertenso y obeso, hipertenso y enfermedad renal o ya te infartaste, tú ya defines la meta de la terapia. Ahora, ¿siempre la terapia tiene que ser a través de medicamentos o hay algunos casos en los que al paciente se le reduce o se intenta reducir la presión de otras formas? Mira, es muy importante ese punto. ¿Por qué? Porque algunas veces pensamos que la única alternativa es que las personas tomen medicación toda la vida. Pero, por ejemplo, si hay una persona que tiene obesidad, y esa obesidad explica un porcentaje importante de la hipertensión, al reducir su peso probablemente pueda disminuir el número de medicamentos que toma o eventualmente quitarse. Pero la base de la terapia es cambios en el estilo de vida, dieta, reducción del consumo de sal y cuando sea necesario a partir de eso, medicamentos. Doctor, en estos días estaba leyendo sobre los medicamentos para la hipertensión y relacionados con el tema del COVID-19, que se estaba diciendo que de pronto podían como volver a las personas más propensas a que se contagiaran. ¿Eso es cierto o vamos a quitar ese mito y que la gente no deje de tomar? Es muy interesante y esa pregunta es muy valiosa por el momento que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué? Porque decíamos la hipertensión es muy frecuente. Sí. Entonces muchas personas en nuestra población y en el mundo tendrán hipertensión y estaremos expuestas a COVID. Al principio de esta pandemia se encontró que cierto tipo de cambios en los receptores de la hipertensión arterial y en este caso también de la enfermedad viral podrían favorecer que usted se hiciera más vulnerable al COVID. Sin embargo, estudios posteriores mostraron que no era así
y que ciertos tipos de medicamentos, los llamamos los antagonistas de receptores de angiotensina, que son muy frecuentemente usados, por ejemplo los sartán, son muy frecuentemente usados, no deberían suspenderse, porque no está demostrado que la persona que lo toma tenga más riesgo de que le dé COVID o que si lo toma le vaya más mal si le da COVID. Actualmente la recomendación es continúe tomando sus medicamentos antihipertensivos, como los viene tomando. Es que recién estamos todavía conociendo la enfermedad, además va cambiando también, ¿cierto? Eso es lo que ha presentado en los últimos días. Esa es una realidad, porque esta enfermedad es una enfermedad nueva para todos. Y eso implica que vamos a empezar a conocerla, a aprender de ella y probablemente a tomar decisiones mucho más acertadas a medida que tengamos un mayor conocimiento de la enfermedad. Pero probablemente uno escuchará en las noticias un día una noticia relacionada con una medicación o una intervención y puede que en 15 o 20 días nos digan algo contrario. Claro. Eso se debe a la dinámica de la enfermedad. Todos los días estamos aprendiendo, estamos recogiendo información de varias partes del mundo para tomar conclusiones y decisiones acertadas para los pacientes. Una vez que el paciente haya sido diagnosticado, eso sí, con el COVID-19, si es hipertenso, ¿tiene mayor riesgo? Es una buena pregunta, porque uno de los puntos claves es tratar de determinar cuáles son los factores de riesgo para que una persona con COVID tenga desenlaces que no son los más adecuados. Se sabe, por ejemplo, que las personas hipertensas no controladas, pero por ejemplo los obesos o los que tienen enfermedades respiratorias, los que han sido fumadores, eventualmente pueden tener un riesgo mayor de presentar complicaciones. Porque las complicaciones no solamente son pulmonares, pueden ser cardiovasculares. Hay personas que pueden tener por COVID infarto de miocardio, fenómenos trombóticos, o pueden tener algo que llamamos una miocarditis y una falla cardíaca. Es muy importante que una persona cuando tenga síntomas consulte al médico, porque no todo en este momento se explica por COVID, algunas personas lo tendrán, pero no todo es COVID. Pero sí es valioso que nos demos cuenta de qué está ocurriendo en el organismo de una persona, cómo tomar medidas oportunas, porque eso cambiará el desenlace. Doctor, la edad es un factor determinante. Me explico, las personas mayores de 70, mayores de 80, de pronto podrían tener mayor riesgo de presentar hipertensión. Ese análisis que haces es muy valioso, ¿por qué? Porque usualmente, a medida que tenemos más edad, nuestras arterias se calcifican, se vuelven más rígidas. Consecuentemente, la hipertensión se hace más frecuente a medida que tienes más edad. Entonces, por eso el punto de corte para tamizar a alguien que no siente nada, a los 50 años, búscalo. Pero si ese paciente es hipertenso, deberías iniciar un tratamiento temprano porque te vas a ganar muchos años, incluso décadas, evitando los efectos adversos desagradables de la hipertensión arterial no controlada. Pero es más frecuente en población mayor. Es más frecuente y es hereditario. Si mis papás tienen o sufrieron de hipertensión, ¿es probable que yo también la padezca? Mira, es muy importante eso. ¿Por qué? Porque uno asumiría que hay ciertas cosas que ya están determinadas. Mi papá se murió de diabetes, entonces yo voy a tener diabetes. No necesariamente. En este caso, como la hipertensión es una confluencia de múltiples causas en muchos momentos, probablemente si tú tienes estilos de vida saludable, tú tienes un peso controlado, haces ejercicio, tienes una dieta baja en sal, probablemente reducirás el riesgo de ser hipertenso al menos temprano. Eventualmente el proceso de envejecimiento puede que en algún momento seamos hipertensos. Probablemente por encima de los 60, 70 años ya no sea uno de 4 sino uno de 2. Seremos hipertensos la mayoría. Pero si tú evitaste durante mucho tiempo la hipertensión arterial, evitarás las consecuencias malas de la hipertensión. Yo le digo a los pacientes, si tú tienes hipertensión arterial pero estás bien controlado, de alguna manera es como que no tuvieras nada. Claro. Por eso es tan importante insistir en la terapia. Y en la terapia no solo tómate los medicamentos, sino, mira, cuida tu peso, haz ejercicio, reduce el consumo de sal. Como la hipertensión es una enfermedad crónica, implica un reto para que el paciente se adhiera a las terapias. Mientras más medicamentos tenemos que tomar y a largo plazo, pues probablemente más renuentes somos a tomarlo. Además, entre otras cosas, también puede ocasionar daños entonces hepáticos o de riñones también la toma de medicamentos durante tantos periodos de tiempo. Sobre todo, más que el medicamento per se, es el daño que la enfermedad propiamente puede producir en un sistema. Por ejemplo, la hipertensión arterial no controlada con frecuencia produce un daño en el riñón o produce un daño en todo el sistema cardiovascular. Uno de los factores de riesgo más importantes para que te infartes o para que te dé un accidente cerebrovascular es tener hipertensión arterial no controlada. Entonces la persona llega, primer evento cerebrovascular, pero yo era muy aliviado. Cuando te das cuenta, eres hipertenso, no lo sabías. Y no lo sabía. De pronto eras diabético, no lo sabías. Tenías obesidad y no le prestabas atención. Entonces, si nosotros antes de que ocurran las cosas, que es el mejor momento, antes de que ocurran las cosas, nos damos cuenta de un problema, podemos intervenir,
y podemos evitar esos desenlaces que por supuesto... Pero hay algunas señales que de pronto me podrían decir. ¿Verdad que el bueno, dolor de vaya, cabeza, mal genio, calores, Sí, enrojecimiento? El mal genio El no mal tanto, genio. Buen punto, pero te lo apunto. Sí, porque sería fácil tratarlo. Pero no, pero sí, por ejemplo, si tú tienes frecuentemente dolor de cabeza, ¿sí? Las personas que sienten, no es este un signo, las palpitaciones frecuentes, no es este un signo, pero nos hace pensar en enfermedad cardíaca. Las personas que ante actividad física no tan intensa, por ejemplo, subir unas escalas, se fatigan demasiado. no pueden más. Exacto, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice, ven, algo está ocurriendo en tu organismo, tenemos que evaluarte de una manera amplia, integral y tenemos que tomar decisiones. Lo más importante y que lo aprendemos todos los días a través de todos los temas médicos que tratamos es tener hábitos de vida saludables. Totalmente. El implementar el ejercicio como parte de nuestra vida. Yo soy abanderada del deporte, creo que es indispensable, pero también a través de nuestra alimentación, el saber controlar no solamente el tema de la sal, sino también de las grasas, que es uno de los pecaditos de los paisas también, para de esta forma mantenernos saludables. Doctor, ¿cómo lo encuentro en Instagram? Usted habla más bueno, venga, yo lo busco para que me siga dando consejos. No tengo Instagram. Pero hay un Instagram que estamos desarrollando que se llama Cardiología al Día. Ese. ¿Sí? Y ahí qué estamos bien. dando Consejos. tips y cosas y para tratar de Perfecto. prepararnos para esto, para enfermedad cardiovascular. Muy bien. Cardiología al Día, entonces, para que lo empiecen a seguir. Gracias, doctor, No, por por favor, un acompañarnos. placer. Qué Gracias bueno a ustedes. tenerlo Y a aquí. cuidarnos bastante. Buenísimo. Muchas gracias, doctor, por placer. estar con nosotros. Seguimos con más en las 3. Gracias. Gracias.